Bueno, buenas tardes. Ahí está, hola, Ay, Elo. buenas tardes, hola a toda la audiencia. Recién entro, pero ya estaba tan emocionada por empezar esto, así que digo, ¡ay, hablemos! Bueno, nos encontramos en una nueva edición de Herramientas para la Revuelta. Aquí con esta producción colectiva que hacemos de cada segmento, el compañero Fidel nos hizo ahí un backup, un sostén teórico importante, y teníamos ganas de traer hoy a discusión al vivo, al aire, un poquito de algo conceptual, un poco, pero muy vinculado a nuestra vida cotidiana, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el sistema político en el que vivimos. No vamos a ahondar en detalles, pero sí queremos como despertar un poquito la reflexión, un poco charlar, un poco compartir con las personas que han tenido que tienen este debate día a día, y sobre todo, fundamentalmente, con las personas que no tienen seguido este debate o esta charla y que hoy por hoy pueden empezar a preguntarse, ¿qué es esto? Ujú. Me parece que está bueno incluso el momento, mirá lo que voy a decir. Me parece que está bueno el momento para charlar de estas cosas, ya que medio que está propuesto, yo entiendo, esto es una apreciación personal, ¿no? En estos últimos tiempos, en los que se trata de imponer que hay solamente una forma de organizarse y demás, se está empezando a atacar nuevamente a un enemigo y un antiguo fantasma de la burguesía, que es el socialismo y el comunismo. Ajá. Un sistema que durante mucho tiempo se hablaba de que estaba extinto, ¿no? De que no había más esta lucha de dos sistemas, y algunos le llamaron el fin de la historia y demás. Y que incluso muchas veces nuestros países también han adherido a eso inconscientemente. Bueno, en este momento en el que se vislumbraría cada vez más eso, de algún modo se está nuevamente desde mi punto de vista, haciendo crecer a un enemigo que estaba medio escondido, ¿no? Tal cual. Digo, cuando los gerentes del capitalismo mundial y latinoamericano hablan de su enemigo, que es el comunismo, nos da pie a nosotros de decir, bueno, che, pero ¿qué sabemos del comunismo? Hablemos, ¿no? Y por eso intentamos traer esta discusión y un poquitito de información para aprender esa discusión. Así es, nos dieron mecha y vamos a ver si la aprendemos. Claro, dale que va. Bueno, entonces voy a compartir un poquito de lo que traemos aquí acerca de las definiciones. Voy a leer una definición de capitalismo que es un régimen social de clases donde domina la burguesía, que son los poseedores de los medios de existencia, de los medios de producción, diría, de las materias primas y de los instrumentos necesarios para la producción. Se basa en la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por la mujer, Uh-huh. de la persona por la persona, Uh-huh. y en la propiedad privada, en la existencia de la propiedad privada. En contraposición, ¿qué podríamos decir que es el comunismo como definición así inicial? Y el comunismo es una doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado, que es la clase social que consigue sus medios de subsistencia de la venta de su fuerza de trabajo. Cuando hablamos de proletariado, Elo, ¿a qué nos referimos? Proletariado sería la clase social que vive de su fuerza de trabajo, que no tiene los medios de producción, sino su fuerza de trabajo como único medio de subsistencia. Digamos, los trabajadores y las trabajadoras. En digamos, criollo. En criollo, ¿no? Y cuando hablamos de que venden su fuerza de trabajo, básicamente de que todos subsistimos de ir a trabajar. Digamos, ninguno de la clase proletaria, de la clase trabajadora, tiene los privilegios de decir, no, bueno, la verdad que yo tengo todos los recursos materiales para subsistir sin ir a trabajar. Tal cual. Cosa que cuando, por lo menos otra vez vuelvo a lo personal, en el cotidiano, no, por lo menos yo no me suelo cruzar mucho con la persona que no tiene que trabajar para subsistir. Sí, es cierto que también, se ha diversificado tanto la clase trabajadora y se ha diversificado tanto la sociedad en sus distintos estratos, que un poco se hace lugar a muchas confusiones acerca de qué es la burguesía, quién es burgués, quién no, Uh-huh. quién es privilegiado, cuáles son los privilegios de clase. Y al fin y al cabo es como tenemos que tener la conciencia de que si estamos trabajando, dando nuestras horas de vida Uh-huh. por conseguir el alimento para subsistir al final del día, somos clase trabajadora, ¿no? No tenemos los medios de producción, no somos la burguesía.
Che, y estas cosas, si bien uno utiliza palabras que no son por ahí del vocablo cotidiano de la gente, porque está vinculado a autores que han escrito hace un tiempo y que han utilizado determinados conceptos que lo diferencian entre unos y otros, pero todo esto de lo que estamos charlando lo vemos en nuestra cotidianeidad, digamos. Sabemos que hay personas que son dueñas de empresas, por ejemplo, dueñas de industrias. No son nuestras amigas por lo general. Por eso digo que sabemos que están. En lo cotidiano uno no por lo menos yo no suelo codearme con gente que te dice, che, vos sabés que estoy preocupado porque las ventas de mi industria X no van para arriba y no sé qué. Yo estoy acostumbrado a cruzarme con la gente que te dice, che, la verdad que estoy cansado porque esta mañana me levanté a las 6 de la mañana para ir a laburar, no doy más, encima el laburo estuvo durísimo, encima aumentó todo y me pagan menos en comparación con el año pasado. Bueno, y entiendo que somos la gran mayoría, ¿no? Bueno, y ahora está como este fenómeno súper explotado del emprendedurismo, que bueno, es mucho más compleja la discusión. Ya, estoy ingresando ahí en los detalles que habíamos dicho que no íbamos a ingresar, pero en esto del emprendedurismo, que los emprendedores hasta hace muy poco tiempo no se consideraban clase trabajadora. Lo bueno de este cambio de gobierno y de esta crisis fue que de pronto nos volvimos a identificar como trabajadores, incluso los emprendedores, las emprendedoras con todos sus pequeños proyectos o de pequeñas o medianas empresas o sus proyectos de salir adelante sin patrón, entre comillas. Es como que incluso ellos se están reconociendo como, loco, soy trabajador. Digamos, no puedo vivir de otra cosa que no sea mi fuerza de trabajo. Incluso en estos discursos más conservadores o más que, desde mi punto de vista, inocentemente más adherentes al liberalismo y al libre mercado y demás, que ya vamos a estar contando, ingresando un poco por ese tema, sucede mucho esta típica frase de anda a laburar y la importancia que tiene el trabajo, ¿no? Para toda el agarrar la pala es más pero es que al final lo que estamos hablando es que el trabajo es el desarrollo de los seres humanos, digamos, de ¿no? la sociedad, sí. Entonces la clase trabajadora es el motor fundamental de eso, no al revés como nos intentan imponer, que en realidad todos dependemos de que le vaya bien al dueño para el resto tener trabajo. No. El dueño necesita que los trabajadores produzcan y que nosotros estemos ahí para tener ganancias. Claro, para tener ganancias. Entonces, la venta de nuestro trabajo es lo que termina dándole el privilegio a los dueños de los medios de producción, como lo decíamos acá, de poder tener estos privilegios de no ir a laburar o de elegir ciertas comodidades y demás, solo por ser muy bueno describiendo, ¿no? Sí, aprovecho para leer entonces la definición del liberalismo, que es doctrina política, social y económica que ha evolucionado a lo largo del tiempo, es cierto. Actualmente van a escuchar que se habla mucho de neoliberalismo, que bueno, son las nuevas formas en que aparece, que esa es otra discusión que tendremos más adelante. En la actualidad, en el ámbito de lo social, el liberalismo defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, que no significa que sea justo, sino la igualdad ante la ley, y la limitación de los poderes del Estado. En lo económico propugna la iniciativa privada y el libre mercado. En contraposición tenemos en otra columna al socialismo, que es una sociedad que se pretende sin antagonismo de clases o que camina hacia que no exista un antagonismo de clases. Es anterior. Antes del marxismo había varios tipos de socialismo, que a través de diferentes medidas se proponían distintas formas de acabar con el capitalismo. La mayoría de ellas no tenía base científica, pero en este sentido no tenía base científica porque el socialismo incluso se fue creando a partir de la práctica. O sea, a partir de la práctica se creó la teoría. Y ahí en esto de las diversas formas de llegar al socialismo o de practicar el socialismo, aparecieron las discusiones entre reforma y revolución. Claro. Por ejemplo. Che, cuando leemos acá sociedad sin antagonismos de clase, lo criollicemos. A ver, ¿qué significa sin antagonismos de clase? Y donde no haya tal oposición entre una clase alta y una clase baja, porque no hay necesidad de diferenciar entre clases, ¿no? Sin antagonismo significa que no hay nada que se oponga, no hay una clase que se oponga a otra. Pero no es que no hay una clase que se oponga a otra porque son amigas, porque después tenemos el peronismo en Argentina, el peronismo y la famosa tercera posición de la conciliación de clase. No es lo mismo la conciliación de clase, que bueno, es una doctrina que promulga que las clases pueden llevarse bien y ser amigas.
digamos, en criollo, ¿no? Pero el sin antagonismo implica que se eliminen las clases sociales y que todos estemos realmente en igualdad de condiciones frente a la situación del trabajo, frente a las situaciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Por supuesto que volvemos a lo mismo, ¿no? En esto de la importancia y el rol fundamental que tiene la clase trabajadora en la sociedad como la conocemos, en el desarrollo de la sociedad, de la tecnología, de las organizaciones, de todo. Al final todo refiere a la importancia y la fuerza de la clase trabajadora. Por esto es la importancia que el socialismo le da al destruir el antagonismo de clases, digamos. Al final somos todos trabajadores y eso es lo que ese es el motor de la sociedad. Entonces, ¿por qué tenemos que siempre estar atados al tema de quién es el dueño y quién le trabaja a? Y mientras, bueno, nada, poner en discusión también a partir de esto la cantidad de dinero que producen los trabajadores, la porción mínima que ellos reciben como salario y la cantidad de ganancia total que recibe él, o le dueñe, ¿no? Bueno, nada, es como traer a discusión un poco esto, pensar, ¿qué les parece a ustedes? A las personas que están de ahí del otro lado, ¿les parece justo que haya personas que por haber nacido en una familia cheta no vayan a laburar nunca? ¿Les parece justo que las grandes mayorías se levanten todos los días a laburar por una mínima porción de lo que va a ganar el dueño, la dueña, le dueñe? Es un poquito esto lo que queremos traer a discusión. Otra cosa para traer a discusión también en la misma línea tiene que ver como en esto que también tenemos anotado aquí para leer, que de que el capitalismo ve la historia de un modo lineal y evolutivo donde se avanza sin fin hacia adelante. Es un constante progreso hacia adelante que va a llevarnos hacia la perfección, hacia el desarrollo, hacia... Bueno, el derrame de riquezas. Bueno, y esta visión de la historia de manera lineal y evolutiva también es el discurso que se nos mete en la cabeza a nosotros de que si nos esforzamos más, si trabajamos más, si ahorramos, o sea, si implementamos todas las estrategias habidas y por haber para acumular más capital, incluso siendo trabajadores, alguna vez vamos a poder llegar a ser clase alta, o vamos a poder o vamos a poder ascender en el escalafón social a tener una vida más cómoda, etcétera. Y eso tampoco es real. O sea, también en esto la discusión frente a eso que viene a dar el socialismo, que viene a dar el comunismo, tiene que ver con la concepción dialéctica de la historia, ¿no? Entonces, la historia tiene conflicto, y en esos conflictos se ponen en cuestión o se tensionan, digamos, dos posiciones contrapuestas a partir de las cuales se resuelve algo. A la vez, eso no avanza linealmente, sino que a partir también de el pensamiento latinoamericano podemos decir que hemos aprendido, y desde nuestras luchas americanas también hemos aprendido, que la historia no se repite, pero sí hay ciclos que van y vuelven. Y eso también nos va enseñando que que dentro del capitalismo hay cosas que se sostienen, que sostienen la interdependencia entre las bases y que sostienen una codependencia con los centros. Vamos a ver, ¿cómo lo digo en criollo? Digamos, nunca vamos a llegar a ascender en la escala social, nunca vamos a llegar a ser clase alta, porque realmente la clase trabajadora existe para sostener a la clase alta. Y la clase alta existe gracias a que la sostenemos nosotros como trabajadores. Entonces, no hay un avance sin fin, sino que hay una pugna, un conflicto que no se va a resolver pacíficamente. Y si se resuelve de algún modo, de esta manera impuesta desde arriba, no va a ser ¿cómo se dice? En perjuicio de la clase alta, de la clase burguesa, como se lo suele llamar, de los chetos, yo les diría acá en Córdoba, sino que siempre va a atentar, como estamos viendo en estos momentos, que las salidas siempre atentan a los derechos y a las condiciones de la clase trabajadora. Mientras es obsceno, puesto en las palabras de muchos de los gobernantes, no solo de Latinoamérica, sino de muchos lugares, mientras es obsceno ver lo que cobra un
un diputado, un senador, que desde acá también nos parece que es obsceno y que está mal, no es obsceno las riquezas que sacan los dueños de ciertas empresas, digamos. O sea, las millonadas de plata que sacan semanalmente los dueños de las empresas no se acercan ni un poquitito a lo que cobra un senador, que es una locura. Pero sin embargo es legítimo y está bien dentro del marco moral y ético que plantea el capitalismo que una persona se enriquezca groseramente con el trabajo de los otros, pero ponemos en duda lo que tiene que ver con el Estado, pero entendemos que tiene que ver con una cuestión de discurso. Me parece que hay unos videitos que Fidel ahí ha seleccionado para poder hacer de esto un poquito más dinámico. Ahí vamos. Me han dicho que se usa mucho la metáfora de dos vacas, no sé si la han escuchado. Imagínate, para la gente que no sepa lo que es socialismo, comunismo, capitalismo, les voy a explicar bien simple con dos vacas. Tú tienes dos vacas. En el socialismo, el gobierno te quita una vaca, se la da a tu vecino y pues ya los dos hacen lo que pueden con sus vacas. En el comunismo, según esta metáfora, el Estado te quita las dos vacas y te da la leche que producen las vacas, pero el Estado se queda con las vacas. En el capitalismo, tú vendes una vaca y compras un toro para que así se puedan reproducir y tengas más vacas, más productoras, más eficientes, y así puedas hacer una expansión de tu mercado de vacas. Pero el problema es que luego tu vecino, que también está participando en el libre mercado, se vuelve tu competidor, y él también tenía dos vacas, vendió una, compró un toro y ahora está compitiendo contigo. Así que para competir con él, pues tú tienes que comprar más vacas, más toros para que se reproduzcan más y puedas producir más leche. Pero luego resulta que tu vecino tiene más dinero para expandir su rancho que tú. Y además le pagan menos a sus empleados. Entonces pues tú dices, oye, pues yo también le voy a pagar menos a mis empleados y así voy a poder producir más leche, voy a ser más eficiente, más productivo y más competitivo. Ahora sí, ya tengo más lana porque le pagué menos a mis trabajadores. Ahora estoy listo. Es más, le voy a comprar el rancho a mi vecino y voy a expandir mi negocio de leche. Pero, ¿sabes qué? Mientras tú estás comprando el rancho de tu vecino, del otro lado del país hay unas personas que tienen el mismo tamaño de rancho que tú y descubres que además le ponen agua a su leche para poder ganar más dinero por galón. Así, pues tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo también le voy a poner agua a mi leche, la voy a rebajar y al final, pues sabes que si no lo haces, pues vas a perder competitividad y vas a llegar a la ruina. Tienes que hacer lo que sea necesario para seguir competitivo en el mercado. Pues con todas las ganancias que has acumulado, con toda la lana que has ganado, dices, pues ahora tengo dinero, voy a aprovechar para sobornar al gobierno y asegurarme que el gobierno no me venga a poner regulaciones. No voy a hacer que se den cuenta que mis trabajadores ganan una miseria y se pipí en los pantalones mientras cosechan la leche de las vacas y además vengan a descubrir que le estoy poniendo agua a mi leche, ¿no? Entonces tú usas tu dinero acumulado para comprar el gobierno. Y es más, así incluso puedes fondear tu propio candidato, puedes fondear tu propio partido y puedes fondear todos aquellos que van a hacer lobby y representen tus intereses, los intereses de la leche y del libre mercado en el Congreso, ¿no? Libertad para la leche, más libertad para la leche. Una vez que el mercado interno de leche ya no te es suficiente, dices, oye, ¿qué tal si hacemos una expansión internacional? Y le pagas al gobierno, a tus candidatos y a tus políticos para que instrumentalicen el ejército y hagan golpes de estado en cualquier país que quiera competir contra tu imperio de leche. Y no solo eso, si un país se atreve a votar por un gobernante que está en contra de tus prácticas de mercado, del libre mercado y de la expansión de tu imperio de leche, le das más lana al ejército de tus ganancias para que den un golpe de estado, pongan un dictadorcito y si no, vayan a hacer una guerra y destruyan a tus competidores. Vean todo lo que he hecho con dos vacas. Esta es la metáfora del libre mercado explicada con dos vaquitas. Espero les haya gustado. Samba pregunta. ¿Qué es el Estado? No sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué es el Estado, niño que lo sabe todo? El Estado es una forma de organización política y social del pueblo. Me aburro. Bueno, toda la gente que vive en un país tiene que educarse, necesita que se haga justicia cuando hay un problema, o que la curen si está enferma. Y alguien se tiene que cargar de todo eso. ¿Quién? El Estado. ¿Pero qué es el Estado? El Estado es esa organización que está formada por muchas partecitas que hacen que todo pueda funcionar bien en un país. Ah, como el motor de un auto. Sí, y las partes pueden ser la escuela, el hospital, la policía o la justicia. Bueno, los gobernantes tienen que manejar el Estado con responsabilidad y tomar las mejores decisiones para el pueblo. El gobierno puede cambiar, pero el Estado sigue siendo el mismo. ¿Se entiende lo que es el Estado? Sí. Igual, ¿te puedo decir una cosa, niño que lo sabe todo? No, porque me vas a decir que ya lo sabías. No, te quería preguntar si quería dar una vuelta. Pero bueno,
sigo yo. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Cerrar. Bueno, la verdad que son interesantes, ¿no? Estos videos así para niños que son bien claritos y ejemplifican con cuestiones así básicas. Quería hacer un comentario con respecto al primer video, que me parece muy llamativo, cómo nos llama cómo Nos parece lógico. nos parece lógico el pensamiento individualista. Digamos, esto que ponía el ejemplo la persona que explicaba esto de que, y sí, claro, si yo quiero sacar más ganancia, competir con el del lado, con el de la empresa del lado, y sí, le pago menos a los trabajadores. Claro. Y después te das cuenta que si le pongo un poco de agua a la leche, entonces sí, así puedo... Es la maña, la famosa maña. La famosa maña, ¿no? Y es como la ventaja, o sea, al final es ventajear a la persona que tengo al lado, porque si bien esto en el ejemplo se ponía como competencia entre iguales burgueses, o sea, entre dueños de empresas que compiten entre ellos, al final esto repercute en nuestros valores y en la moral diaria de cada una de las personas, y termina pasando que después cuando vivimos en sociedad y cada vez estamos más atomizados porque no tenemos tiempo, porque estamos cansados, nos olvidamos de que vivimos en sociedad y que al lado tenemos un ser humano que tiene problemas, que tiene sentimientos, que tiene condiciones sociales, materiales, y ahí se pierde un montón los valores más básicos y importantes, que son los de la solidaridad, el humanismo, el respeto. Todo eso, y sumado al hecho de que o sea, que tampoco es que intentando ventajear al otro necesariamente nosotros vamos a crecer. O sea, porque pasa mucho esto de que, no sé, se tiene esta conciencia o esta lógica de, bueno, si le saco ventajas, si me doy la maña suficiente como para, no sé, cagar al de al lado o al de abajo, seguro me va a ir mejor. Y no, y al final te terminas perjudicando a vos mismo, no solo no creces necesariamente porque vos no naciste burgués y no naciste con todos los medios necesarios para ventajear al otro, por eso ahí también se cae esta teoría de las ventajas comparativas, porque no somos iguales. Entonces uno como trabajador no parte de la misma base que alguien que tiene una empresa, que alguien que tiene una herencia gigante, que alguien que tiene un terreno. Totalmente. Que alguien que tiene 2 vacas. Hay gente que no tiene ni 2 vacas. Entonces, o sea, no solo es una cuestión de que se pierden los valores de la solidaridad y el humanismo en el sentido de no, bueno, el de al lado la está pasando mal y yo no la estoy pasando tan mal, entonces lo voy a ayudar. No es una cuestión meramente desde esta visión, sino que al final se pierde la noción de que el que está al lado, si al que está al lado le fuera mejor, quizás a mí también me iría mejor. O sea, la cuestión del beneficio mutuo. Porque el que está al lado sí es igual a mí, el que está arriba es el que no es igual a mí y el que me está quitando, aguando la leche, el que me está quitando las vacas, el que me está pagando poco. Entonces, es como una cuestión no solo de la solidaridad por el amor por el amor mismo a la humanidad, que está, o sea, que nosotros lo promulgamos, que hay que recuperar, decididamente hay que recuperar, pero también hay que partir de esta cuestión pragmática y concreta de si al de lado le va mal, probablemente en poco tiempo a mí me va a ir mal. Y es muy loco cómo se genera como una ola de engaños, ¿no? En los que uno empieza a vivir teniendo como estos valores que estaban impuestos desde el individualismo, la ventaja, el cagar al otro y todo esto, se empieza a transformar en nuestro modus operandi y que decidimos todo en base a eso y empezamos sin darnos cuenta y empezamos siempre a empatizar mucho más con el de arriba. Se está viendo muchísimo en este momento de crisis en el que todos pensamos en que ojalá que vengan las empresas de afuera, ojalá que el empresario que nos cagó durante tanto tiempo, que se llenó de plata con el laburo de los trabajadores, le vaya mejor, ¿me entendés? Entendiendo de que, o sea, inconscientemente pensando de que todo lo demás llegará con el beneficio de esos personajes. Claro. Y en esto nos pasa mucho esto, de que nos empezamos a desconocer entre nosotros como clase trabajadora. Nos empezamos a reconocer mucho más con el millonario, mucho más con el que tiene plata, que, discúlpame que te lo diga, no le interesás, ¿sí? Te usa. Así, lisa y llanamente. O sea, me acordaba de una anécdota, el otro día estaba charlando con un amigo que me contaba que había trabajado con un grupo de gente para un evento, para una empresa.
y que les habían pagado mal, no les habían pagado lo que les habían dicho, les habían pagado menos, pero bueno, y entonces un grupito de esa gente quería organizarse para reclamarle a la empresa que los había contratado que les den lo que les tenían que dar o que les den un resarcimiento y así. Y este amigo me decía como, pero no, bueno, que a mí no me hacía tanta falta, entonces no quise meterme en esa porque es un bodrio y es un bajón y tengo un montón de otros trabajos y así. Y es una cuestión que, no, o sea, no se trata de juzgar a esa persona por la decisión que ha tomado, particularmente en este caso, sino que, bueno, es exponer la situación en la que estamos general, ¿no? Hay una resignación también y bueno, al final yo tengo 47 trabajos más, entonces no me voy a quejar por porque en los otros también me están cagando y si me quejo en todo no vivo y mi salud mental y todo eso. Entonces hay una serie de discursos establecidos en nuestra subjetividad, de formas de vivir y además de resignación al sometimiento que nos están devorando cada vez más y nos están dejando solos y soles a cada uno en su cubículo. Entonces, bueno, ahí está el desafío de no dejar que nos perdamos en esa. Incluso yendo esa persona, por ejemplo, que esa persona se enojó mucho con la situación y va a la justicia, qué sé yo, tiene las de ganar el dueño, ¿me entendés? Tal Porque cual. tiene toda la plata un abogado que se dedica a hacerlo zafar de estos inconvenientes mínimos. Y claramente esa años de igualdad, juicio claro, que nadie se quiere comer. esa igualdad que nos intentan imponer, que dicen que vivimos entre iguales y la libertad y demás, termina siendo toda una gran falacia y fundamental en el gran engaño este. Bueno, todos estos valores que se intentan romper, que nosotros estamos cuestionando en este momento y que yo creo que la gran mayoría de la población también, si te pones a discutir un poco y en lo cotidiano y en lo sencillo, termina pensando como nosotros, porque claramente no están de ese otro lado, es lo que intenta romper el socialismo con esto de destruir el antagonismo de clases, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer en estos últimos minutos es tratar de ponerlo en la discusión cotidiana y cómo lo llevamos a lo de todos los días, a esta situación, y qué es lo que el socialismo ha intentado romper del capitalismo, que se nos presenta como la única posibilidad y como la única subjetividad y valores que tenemos como sociedad, ¿no? También un poco así como reflexión final y para que sigamos charlando en adelante, para quienes decidan contestar nuestra pregunta del día a nuestro número de teléfono que ya les vamos a recordar, un poco también animarnos a pensar en esto de que las posibilidades de que exista un Estado socialista, las posibilidades de que exista un sistema socialista, es como que también tenemos muy asociada la premisa o la afirmación esta de que el socialismo se probó y no funcionó, como si el socialismo fuera un sistema acabado que tiene como su modo de funcionamiento, su estructura de gobierno y etcétera, cuando realmente no es así, sino que precisamente lo que busca es desmantelar una estructura que hay, un esquema que sabemos que no funciona, que es el capitalista, que sabemos que no funciona porque nos sigue tirando abajo, digamos, nos siguen pegando abajo, dice Charlie, y construir uno nuevo a partir de las capacidades, como diría Marx, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, como para construirlo equitativa y horizontalmente, ¿no? Es la invitación, el socialismo es la invitación a construir un sistema común, un sistema por el bien de todos y todas. Aparte hay una falacia muy grande en eso de que se ha probado, y a ver, yo no conozco en Latinoamérica, excepto el caso de Cuba, el caso de Venezuela, que hasta ahí, y el caso de Chile en su momento, que así le fue, digamos, o sea, los bajaron de un hachazo de rapidito. Claro, ninguno pudo desarrollarse realmente. Y también entramos, bueno, a ver, podríamos estar hablando, ya tenemos que cerrar, sí. Pero entiendo, y para las personas interesadas en la discusión de este tema, también hay muchas formas que la misma militancia y la política dentro de la izquierda y del socialismo le ha querido dar en esta discusión, eterna discusión entre reforma y revolución, ¿no? Las distintas formas de
inducir al socialismo, por un lado, y las otras formas de romper de cuajo y destruir al capitalismo para implantar un sistema socialista en serio, ¿no? Esto da a discusiones eternas y que espero las sigamos teniendo y cada vez más, porque el capitalismo está en una de sus últimas crisis y esto va a sonar muy optimista, pero si lo vemos en los datos y en la calidad de vida de las grandes mayorías de este planeta, el capitalismo está en un momento de crisis fatal, aunque nos quieran hacer entender lo contrario. Entonces es fundamental de que en este momento tengamos las ideas claras sobre qué es el socialismo, cuál es el socialismo que pretendemos construir y cuáles son los pasos que tenemos para hacer, para construir un socialismo real y duradero, ¿no? Tal cual. Bueno, así, o sea, les dejo el numerito de la chispa de nuevo para que nos contesten a la pregunta del día. ¿Vos tienes a mano la pregunta del día para que la recordemos así fielmente? La voy a decir de distintas maneras. Muchas distintas. Sí, porque la pregunta del día de hoy era ¿qué diferencias hay entre el capitalismo y el comunismo? Me parece que es una pregunta muy compleja, me suena un poco a una pregunta de un examen de la universidad o de la escuela. Sin embargo, nada, está muy interesante, pero no hace falta que ustedes respondan a esa pregunta diciendo qué es el comunismo y qué es el capitalismo, porque quizás les llevaría más caracteres de lo que WhatsApp les permite. Claro. Entonces, sí nos parece interesante que ustedes puedan darnos su opinión, su lectura de qué es lo que implica el sistema capitalista, que es el que vivimos, el que conocemos desde que nacimos, y qué conocemos, qué entendemos por un sistema socialista desde esta discusión que nosotros trajimos y de las opiniones que ustedes tengan y todas las inquietudes. Entonces, paso en limpio, con que ustedes nos contesten cuáles son las características principales o qué es lo que ustedes entienden por capitalismo, qué es lo que ustedes entienden o conocen por socialismo o alguna de las dos. Nosotros contentos de poder discutir y charlar con ustedes. Ahora, agarren papel y lápiz o el teléfono y anoten 351-878-3352 y nos escriben un mensajito, y si nos están escuchando por YouTube, nos comentan ahí en el canal de YouTube, ahí mismo los vamos a leer igual. Y si nos están escuchando retransmitidos en otra radio, ya sea hoy martes, el miércoles, el jueves, el fin de semana o cuando sea, nos mandan el mensajito igual y lo seguimos charlando porque hay que seguir dando estos debates, ¿no? Bien, nos vamos con un último videíto y de esa manera pasamos al próximo segmento.